si no es Roma, entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿A quién está apuntando Pablo? Porque Pablo habla de un misterio, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pablo estaba apuntando a algo que todavía no se conocía. El Islam fue fundado por Mahoma en el año 735 de nuestra era. En el año 735, Mahoma dijo que él había recibido una revelación de parte de Dios y ahí se escribió el Corán. Ahí comenzó a escribirse el Corán. Cuando terminemos podemos hacer unas cuantas preguntas y unos minutos. Año 735 de nuestra era. Mahoma recibe una revelación, dice él, y comienza a escribirse el Corán. Mahoma enseña esos escritos, esas revelaciones, según él, de parte de Alá, y las lleva y se las enseña a la comunidad judía que estaba en Medina, Arabia Saudita. La comunidad judía que estaba en Medina, en Arabia Saudita, se dice que era una de las más cultas y las más preparadas de todo Oriente. Entonces, estos hombres, estos rabinos, le dijeron a Mahoma: nos parece muy bien que Alá a usted le haya revelado todo esto, pero no pretenderá usted que nosotros ahora tomemos nuestros escritos que tienen 3000 años de antigüedad y los tiremos a la basura para abrazar ahora la nueva revelación que Mahoma le ha dado a usted. En el principio no pasó nada, pero esto fue como un despecho para Mahoma y a partir de ahí, no lo digo yo, lo dice la historia, a partir de ahí se desencadenó una persecución y una guerra a muerte entre el Islam y los judíos. Luego Pablo, ¿a quién está apuntando? Era algo que como en el tiempo de Pablo todavía no existía y tenía que ser algo tan terrorífico porque mira, el Islam ha derramado muchísima sangre cristiana, mucha, y todavía la que le queda que derramar. Como ha derramado tanta sangre, era algo muy poderoso. Era algo que todavía no existía. Y como todavía no existía, por eso Pablo usa la palabra misterio. Pero Roma sí que existía. O sea, el espíritu de Roma es el mismo. Cuando estaban los Césares, cuando estaba Nerón, es el mismo espíritu que hay ahora mismo, porque para ellos no pasa el tiempo. O sea, el espíritu y el antagonismo que hay es el mismo. Pero Pablo no está hablando de esto. Pablo está apuntando a otra cosa muy diferente. El Islam se extiende con una rapidez asombrosa por todo el mundo. En Estados Unidos se está proliferando demasiado rápido. El objetivo final del Islam es establecer repúblicas islámicas por todo el mundo. No lo digo yo, lo dice Ahmadinejad, presidente de Irán. Lo dijo públicamente. El objetivo es establecer repúblicas islámicas por todo el mundo. Arabia Saudita está invirtiendo millones y millones de dólares y de euros instaurando nuevas mezquitas por todo el mundo. El Islam tiene un objetivo, como he dicho, establecer repúblicas islámicas por todo el mundo. El anticristo tendrá y tiene una característica inconfundible que no la tenía Roma. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2,
Y versículo 22. Ustedes vayan hilando, vayan hilvanando la pieza. Vayan hilvanando la pieza, que no se les escape ningún punto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Qué movimiento hay en el mundo actualmente que niegue al Padre y que niegue al Hijo? Y que tenga un movimiento de 1.200 millones de seguidores en el mundo. ¿Sabéis quién es? Es el Islam. Cuando el Islam está diciendo que Alá es Dios y Mahoma es su profeta, están negando al Padre y están negando al Hijo. ¿Cierto o no? Eso es. La Iglesia de Roma no tiene ministerio profético. El Islam sí. El Islam es el único movimiento religioso actualmente, el único que hay en el mundo, que tiene una característica inconfundible, y es que decapita a sus víctimas. No hace mucho, en Turquía, abrieron una tienda de Biblias. Habrían 3 misioneros trabajando en esa tienda de Biblias. Entraron los musulmanes y asesinaron a estos 3 hermanos y les cortaron la cabeza. O sea, el Islam es el único movimiento en el mundo actualmente que decapita a sus víctimas. ¿Por qué no buscamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 4? Apocalipsis 20, 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿De quién está hablando ahí? Del Islam. Luego entonces, ¿por qué decimos esto? ¿Para tomarle manía a los musulmanes? Evidentemente no. Porque la Biblia no está hablando de personas. El apóstol Pablo lo explica muy claramente cuando él dice, en Efesios capítulo 6, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, contra personas humanas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, esto no lo estamos explicando para que ahora nosotros le cojamos manía a los musulmanes. Está hablando de un movimiento que se está levantando progresivamente y un movimiento que en el último tiempo va a dar mucho que hablar. Y para que nuestra mirada no se desvíe y para que sepamos hacia dónde tenemos que mirar, es necesario que la luz venga sobre nuestras mentes y le pidamos al Señor revelación sobre su palabra. Amén. Amén. Escudriñar las Escrituras. Eso fue lo que Jesús le dijo a su gente. Y no se lo dijo a cualquiera. Y si se lo dijo a los judíos, con mucha más razón todavía, me lo tiene que decir a mí. Escudriña las Escrituras porque en ellas pensáis que tenéis la salvación. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo murió también por los musulmanes. Y hay muchos musulmanes que se están convirtiendo al Evangelio, muchos, ¿verdad? Entonces, no está hablando Jesús de personas aquí.
A ver si podemos entender esto. Jesús no habla de personas. Jesús está hablando de una institución a nivel mundial que tiene 1.200 y pico de millones de seguidores. Eso es mucha gente. Y por último, para terminar, hay 3 países en el mundo que no tienen crisis. Y ahora mismo estamos en unos momentos de una crisis profunda, ¿verdad? Rusia, hace 6 años estaban buscando con los vertederos algo que comer. Hoy, de una manera inexplicable, Rusia está en la cúspide de la economía mundial. 2. China. China no solamente no tiene crisis, sino que está comprando activos en Europa, en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Están comprando deuda en todas partes del mundo. O sea, no solamente tienen crisis, no tienen crisis, sino que están comprando activos. El 30% de los activos estadounidenses ya están en poder de los chinos. Tercero, países árabes. Los países árabes no tienen crisis. Ellos estarán ahora, quizás, vendiendo menos petróleo que antes, pero ellos siguen vendiendo petróleo y lo siguen cobrando. Por lo tanto, ellos no tienen crisis y a su vez también son los inversores más potentes que hay sobre la Tierra, juntamente con China y juntamente con Rusia. 3 países que hoy día, cuando el mundo está sumido en una crisis sin precedentes, estos 3 no tienen crisis. Anda, ¿qué te parece? ¿Y qué tienen en común estos 3 países? Pues estos 3 países tienen en común, en primer lugar, son enemigos de los judíos. Son enemigos de los cristianos. Y su religión es prácticamente la misma. Si contamos a los 3, estamos sumando más de 2,5 millones de gente con la religión musulmana. 2.500 millones o más. O sea, esto lo digo para que veamos la similitud que hay, cómo se están moviendo los hilos, porque claro está, si hablamos de la economía, esto no es espiritual, pero es que resulta que la economía es el motor que está moviendo el mundo. Y el motor que está moviendo el mundo tiene alguien que lo está dirigiendo, ¿comprendéis? Por eso menciono a estos 3 países. Porque los 3 países son anticristianos, son antijudíos y apoyarán en todo momento a quien vaya contra Israel y a quien vaya contra la Iglesia. Pero esto era un misterio en los tiempos de Pablo, pero no para nosotros. Muy bien. Amén. Amén. Mañana vamos a tratar de descubrir en la palabra de Dios cuál será la situación de la Iglesia en este tiempo que entra. Y no serán palabras de Miguel Martínez, serán las palabras que están escritas en este bendito libro. Amén. 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 Bien, son las 9 menos 7 minutos, aún no llevamos 1 hora hablando, y si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer en 2 o 3 minutitos más que nos quedan, pues con mucho gusto la contestaremos, si es posible. Si no lo sé, te diré no lo sé, pero si lo sé, contestaremos. ¿Alguna pregunta que haya sobre el tema que hemos tocado? Yo tengo algo referente a lo de Apocalipsis 20, 4, cuando habla de los decapitados. Yo tenía entendido al menos que estos decapitados serían los que quedarían después del rapto y estos serían perseguidos
por el anticristo, y algunos se convertirían por medio de los 144.000, que aún quedarían aquí en la tierra para predicar el Evangelio, pero estos se convertirían, pero serían decapitados. Y ahora lo he entendido de otra manera y a ver si lo puedo... Aquí hay un problema, y es que mañana vamos a entrar en ese tema. Los teólogos han separado, en este libro de Apocalipsis, han separado a la Iglesia de Israel. Mañana tocaremos un tema que dice, un versículo que dice, y se le permitió al anticristo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces, los teólogos dicen que los santos, cuando habla de los santos, está hablando de los judíos. Muy bien. Entonces tendremos que ir a las Escrituras para ver si realmente está hablando de los judíos o de quién está hablando la Biblia. ¿Me explico? O sea, cuando llega ese momento, la Iglesia e Israel son una misma cosa. Y mañana lo vamos a ver claramente. ¿Por qué Israel y la Iglesia son una misma cosa en ese momento? Porque Israel y la Iglesia en el principio eran una misma cosa. Habían en Antioquía apóstoles y profetas. Orando y ayunando estos, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a que los he llamado. En ese concilio se levanta Jacobo y dice: varones hermanos, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponer ninguna otra carga a los gentiles que han creído, sino que se les mande que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Estas son las 4 cosas que Jacobo, juntamente con los apóstoles, estaba prohibiendo, o mejor dicho, estaba mandando a la Iglesia. Bien, ¿de qué se componía la Iglesia en el principio? Porque ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponer ninguna otra carga. ¿A quién dicen? A los gentiles que han creído. Luego entonces, los gentiles y los judíos convivían en el mismo sitio, unos y otros. Aquí la teología nos ha jugado una verdadera mala pasada, porque nos han separado a Israel de la Iglesia, no sé en qué momento de la historia, pero nos la han separado, pero Dios no la ha separado. Porque en el libro de Efesios, que mañana lo veremos, dice, porque Él, hablando de Jesús, derribó la pared intermedia que había entre nosotros, haciendo de los dos un solo pueblo, y de los 2 hombres hacer uno solo. O sea, está hablando de 2 cosas. A los ojos de Dios, ¿de qué 2 cosas puede estar hablando? De los judíos y de los gentiles. De nadie más. Por lo tanto, en el comienzo, la Iglesia de Jesucristo y el pueblo de Israel eran una misma cosa. Porque fueron introducidos todos los creyentes en la Iglesia Madre de Antioquía. Y en todas las iglesias de Asia Menor habían judíos y habían gentiles. ¿Entendéis? Es una misma cosa. Y están siendo muertos y decapitados muchos hermanos nuestros a través de toda la historia, y ahora mismo hay muchos cristianos que están siendo encarcelados, muchos cristianos que están siendo decapitados, muchos cristianos que están siendo encarcelados injustamente, pero las leyes musulmanas, la Sharia, que es una ley, es un estatuto de la ley musulmana, la Sharia dice que todo el que intenta enseñar algo que va en contra de lo establecido en el Corán debe morir. Y esta Sharia
apoya cualquier cosa que ellos hagan contra los cristianos. O sea, no hay ley. Estoy hablando de, no hay repúblicas islámicas, no estoy hablando de ningún país de Europa, pero donde están establecidas las repúblicas islámicas, cuando un islamista asesina a un cristiano porque él dice o pueda decir que ha enseñado algo que está en contra de lo que dice el profeta Mahoma, y lo he matado por esa razón, y ese hombre no le hacen nada. Está libre. ¿Alguna otra preguntita más? Mañana seguiremos con la segunda parte de la hoja. Le daremos la vuelta y entraremos en tema mañana también. Con la ayuda del Señor, verás como sí, nos lo vamos a pasar muy bien. Y el Señor, mira, el Señor es el primer interesado en que tú y yo tengamos luz. El Señor es el primer interesado en que ni tú ni yo estemos engañados. Por lo tanto, desecha todo prejuicio de tu mente y dile al Señor, Señor, heme aquí. No tienen que ser las palabras de Miguel, no tienen que ser las palabras de nadie. Es lo que el Espíritu Santo a ti te haga vivo. Nosotros nos convertimos en una iglesia de hermanos. Y entramos en las cosas del Espíritu Santo y la reacción no fue muy buena en los líderes de la iglesia. Y nos mandaron a profesores que estaban enseñando en el INSTE, nos los mandaron para que nos dieran estudios del Espíritu Santo y de los dones. Nosotros éramos recién convertidos y ninguno de los que estábamos allí, o por lo menos creo que casi ninguno, teníamos argumentos para rebatir la enseñanza que se nos estaba dando. Pero había algo que por eso nosotros glorificamos al Señor siempre y todos los días de nuestra vida. Había algo que rechazaba sistemáticamente aquellas palabras. Aquellas palabras no penetraron ni en nuestras mentes ni en nuestros corazones, porque aquello no se ajustaba a lo que el Señor quería para nosotros. Nosotros estábamos buscando más de Dios, ¿comprendes? Y nos vinieron a decir que no, lo que hablábamos antes. No, porque las lenguas son del diablo, porque las sanidades son, eso viene del diablo, ¿comprendes? Y aquello a nosotros, y nosotros qué sabíamos, pobres de nosotros, si estábamos recién convertidos, si había gente que tenía un mes o dos en el Señor. Pero mira cómo el Señor se ocupó de que aquellas palabras resbalaran de nuestro corazón. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Aleluya. Él es el primer interesado en que tú y yo tengamos luz. Amén. Y que nadie nos engañe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya.